¿Alguna vez has invertido de tu tiempo en una relación, sea de amistad o romántica, y decides alejarte porque te sentiste lastimado, devastado o rechazado? Tal vez te preguntes, ¿por qué pasó eso? Y después sientes como si la confianza se hubiera destruido. Mm, Así que decides poner barreras, te proteges diciendo, no me volverá a pasar eso nunca más. ¿Sabes? Recuerdo una vez, conocí a una chica, nos llevábamos muy bien, la amistad se iba dando. Pasábamos mucho tiempo juntos, saliendo a desayunar, a comer, realmente nos estábamos conociendo. Y ella entró en ese momento tan lindo de comenzar a conocer a Cristo. Y lo que esto significaba para ella en su vida. Fue increíble verla crecer, mejorar esta relación con Dios y a la vez verla desesperada por invertir en las demás personas y mostrar esto que pasaba en su vida. Yo estaba inmensamente feliz, es por lo que amo esto, es por lo que lo hago. Después, ella se unió a mi equipo de ministerio juvenil, empezó a reunirse con los chicos, compartiendo su historia y mostrando a Jesús. Todo iba perfecto hasta que ella comenzó a cambiar, se empezó a alejar y yo le preguntaba si algo había pasado, si yo había hecho algo mal. Hasta intenté disculparme, pero era como si solo no quisiera hablar del tema ya. Yo respeté su decisión, pero me sentía muy lastimado. Yo había sido muy abierto y vulnerable en esa amistad y de repente todo se rompió. No había qué hacer. Pensaba en si debía seguir adelante, perdonar e intentar volver a confiar en las personas otra vez. O dejar de que ese golpe me lastimara y cambiara mi forma de interactuar con las demás personas. Entonces oré, tuve que dejar ir todo esto y aprender de Jesús. Algo que es mucho más fácil decir que hacer, sin lugar a dudas. Y tengo un cuadro colgado al lado de mi cama que dice, ama como si nunca te hubieran herido. Todos los días lo leo como un recordatorio de que esa es la forma en la que debo amar. Comparto esto contigo porque esto nos lleva a mis versículos de vida. Se encuentran en Primera de Pedro capítulo 5, lo quiero leer para ti. Comienza en el versículo 2 y dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Verás, nunca quise ser pastor. Nunca quise trabajar en una iglesia porque creo que crecí viendo mucho dolor. Era como, no quiero nada que tenga que ver con eso. Hasta que me di cuenta que la razón por la cual hay tanto dolor es porque hay gente. Y hay gente en todos lados. Hay gente en tu lugar de trabajo, donde vives, en todos lados. Entonces, donde hay relaciones humanas, hay dolor. Así que no importa dónde o cuál lugar, la cuestión es cómo vives con eso. ¿Qué haces al respecto? En verdad, tuve que llegar a un punto donde me dije, ok, entonces, ser pastor es exactamente lo que Dios quiere que sea y es lo que quiere que haga en la iglesia. Él me llamó a mí a cuidar de sus ovejas. Desde ese tiempo comencé a coleccionar pequeñas figuritas de ovejas, porque en este versículo habla de las ovejas que Dios está confiando en nosotros, ¿cierto? Así que tengo todas estas figuras que vienen en diferentes formas y tamaños, como un recuerdo de cómo todas las personalidades son diferentes. Su comportamiento, la forma en que interactúan, todos somos diferentes. Justo como las personas que te han sido confiadas a ti también.
Estos versículos hablan de cómo Dios ha encomendado sus ovejas, y por la palabra encomendar se entiende como una confianza de que cuidarás de alguien con responsabilidad. Amo esta palabra. Como Dios encomienda estas ovejas con confianza y yo soy la persona que debe hacerlo. Es como, wow, es mucha responsabilidad. No me pertenecen, son encomendadas. Eso es muy especial. Y ¿sabes qué? Ellos también han sido encomendados a ti. Dios tiene lo mismo para ti. Hay personas alrededor tuyo que Dios te ha encomendado para que cuides. Tal vez ahora mismo estés en una posición donde se te encomendó cuidar de tus hijos y de los amigos de tus hijos, o tal vez de tus compañeros de trabajo, tus vecinos, o con los que haces deporte o alguna otra actividad. Y sé que yo también tengo esa encomienda. Así que lo que quisiera ilustrar de este pasaje son 3 cosas en las que creo hablan de cómo debemos cuidar de la gente que Dios nos ha encomendado. La primera es amar sin temor. Amor sin temor es difícil, porque probablemente no puedas amar por completo a alguien y tener miedo, porque cuando tienes miedo buscas estar seguro. Es como si quisiéramos amar con los puños cerrados, buscando seguridad. Pero cuando somos llamados a amar sin temor, es con manos abiertas, brazos abiertos para amar sin reservas. ¿Y sabes lo que es amar sin reservas? Es amar a alguien sin temor a las consecuencias de estar completamente presente y comprometido. Y otra vez, esto es mucho más sencillo de decir que hacer. Muchas veces para amar de esta forma es necesario amar perdonando y aceptando. Hay un video muy famoso y chistoso en el que una ovejita se atora en un hueco en la tierra y la sacan, pero solo 2 segundos después vuelve a caer. Pero imaginemos, ¿qué tal si ese hueco donde cayó la oveja fuera una ofensa? No una ofensa hacia la oveja, sino hacia ti. Y tú tienes una conversación con esa pequeña oveja que fue encomendada a ti y le dices, cuando tú mientes, rompe la confianza y lastima nuestra relación. Necesitamos trabajar más en esto. Tienes esa conversación, pero luego vuelve al hueco, a la ofensa y miente otra vez. ¿Cómo puedes seguir amando? ¿Cómo puedes seguir confiando? ¿Cómo te sigues preocupando por ellos? Necesitamos vivir en este lugar de perdón. Es muy interesante que la palabra que Pedro usa en este pasaje, en 1 de Pedro 5, versículo 2, para cuidar del rebaño, esa misma palabra en griego la encontramos en Juan capítulo 21. Cuando Jesús tiene esta plática con Pedro, la misma persona que escribe este versículo, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, te amo. Entonces cuida mis ovejas, responde Jesús. Ahora, Jesús había estado discipulando e invirtiendo en Pedro por 3 años y medio. Puso su vida por él. Y cuando Jesús pasó estos momentos cruciales y es arrestado, él busca a sus amigos por apoyo. ¿Y qué sucede? Pedro lo niega. No una, no 2, sino 3 veces. Él dice, no lo conozco. ¿Puedes imaginar el dolor de Jesús? Pero aún así, Jesús le dice las mismas palabras que ya mencioné, que cuide de sus ovejas. Dios deja pasar todo ese dolor, todo eso, y aún le dice, Pedro, yo te escogí para invertir en las personas. Estoy encomendando en ti algo que me importa mucho para que lo cuides. ¡Wow! Eso es increíble. Es increíble. Entonces, eso es lo primero que quiero ilustrar de este pasaje. Amar sin temor. Lo segundo es servir con propósito. Dice en el versículo 2, háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello,
sino porque están deseosos de servir a Dios. Mi deseo es amar a las personas en una relación profunda con Dios para empoderarlas, equiparlas y servirlas en amor. Un buen pastor conoce a sus ovejas, sabe todo de ellas, conoce lo que les duele, sus preocupaciones, problemas y está para ellos. De hecho, al final de cada día, lo que hace un pastor es tomar a la oveja, revisarla, ver si necesitan aceite para sanarlas o lo que sea necesario para que estén bien. Yo quiero servir así a las personas. Quiero servirlas con propósito, liderarlas a esa relación cercana con Dios, ayudándolas a usar esos dones que Dios les ha dado para servirle. Y no porque alguien tenga que serlo, sino porque todos podemos ayudarnos. De hecho, en Efesios 6, versículo 7 dice, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Necesitamos enfocarnos en esto. Es lo que Dios nos ha mandado hacer. En Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes lo que significa? Significa que somos obras maestras. Tenemos el privilegio de servir a las personas en su propósito y que puedan comprender que son obras maestras también. Acompañarlas en este proceso de lograr su propósito y para lo que fueron creados. No para manejarlos y decirles qué es lo que nosotros creemos que es mejor para ellos, sino darles a conocer lo que Dios les llama a hacer. ¿Sabes? Hace algunos años estaba ayudando a una pequeña oveja. Su esposo había fallecido y estaba viviendo un tiempo muy difícil. Fue el primer funeral de alguien cercano a mí que tuve que dirigir. No sabía que lo iba a hacer, pero fue difícil y a la vez un honor y privilegio servir de esa manera. Puedo recordar que al pasar los años su esposa me dijo, cuando el tiempo llegue, ¿podrías dirigir mi funeral? Y puedo recordar que le decía, sí, claro, por supuesto. El tiempo pasó, la relación cambió, hubieron tensiones, malentendidos, y a ella no le gustaba lidiar con conflictos. Así que cada vez que yo intentaba hablar sobre algo, ella se alejaba rápidamente. Seguía en contacto, pero una relación muy diferente ya. Y hace un año todo cambió en la relación. Ella estuvo en el hospital, fui a visitarla y ahí pudimos compartir mucho tiempo. Aunque era un hospital, algo muy especial sucedía en nuestra amistad. Comíamos, le ayudaba en lo que necesitara, cepillaba su cabello, todo lo que la hiciera sentir mejor. Y ahí fue cuando lágrimas, perdón y conexión tomaron lugar. Después, hace 6 meses, ella falleció y tuve el honor y privilegio de dirigir su funeral. Pude hablar con sus nietos, bisnietos, honrar la vida de mi amiga y compartir su testimonio. Fue increíble. Creo que esa es la razón por la cual necesitamos servir con propósito. El tercer punto que creo Dios habla en estos versículos es lidera con el ejemplo. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Algo interesante sobre las ovejas es que no puedes manejarlas, sino liderarlas. El pastor tiene que ir al campo y buscar si hay suficiente pasto o alimento para ellas en los alrededores. Después de que exploró el área, busca los peligros para ver por su seguridad, para protegerlas de todo. Las está guiando y la oveja a su vez necesita a alguien para seguir. Verás, el pastor no solo es llamado a estar entre las ovejas, conocerlas y tener una relación con ellas, también debe liderarlas para ayudarlas a resolver sus problemas. Y nosotros, mientras hacemos todo esto, necesitamos tener una relación cercana con nuestro gran pastor, Jesús, porque Él es el ejemplo. En Efesios 5,
1 dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Necesitamos ser vulnerables, abiertos, compartir nuestra alegría o nuestra tristeza y estar presentes en la vida de los demás. Necesitamos amar a las personas sin temor y servir en el propósito de ellos, liderarlos bajo nuestro ejemplo. Necesitamos hacerlo sin importar nada. He trabajado mucho con líderes en mi vida y los más poderosos no eran los que tenían una visión increíble o hablaban de una forma impresionante, tampoco eran populares con muchos seguidores. Esos no eran líderes admirables. Los líderes admirables eran los que lideraban con el ejemplo. Ellos no solo me veían saltar a la trinchera y dejarme hacer algo porque ese era mi trabajo o yo debía hacerlo. Ellos saltaban conmigo a la trinchera, a mi lado, y me decían, ¿cómo puedo ayudarte? O decían, déjame enseñarte algo que he aprendido y tal vez pueda ayudarte con esto. Esos son los líderes que impactaron mi vida y a la vez la cambiaron. Y ese es el tipo de líder que quiero ser. Hay otra cosa interesante sobre las ovejas y la quiero compartir. Es que ellas son animales de grupo, de manada. Ellas no tienen ningún instinto de protección, son indefensas. Así que solo hay dos cosas que pueden defenderlas. La principal es el pastor y la segunda es que necesitan estar juntas, en grupo. Las ovejas se agitan si no están con otras 4 o 5. Mientras ellas están pastando y comiendo, ellas permanecen juntas en manada y así están seguras. Porque las que salen de este grupo son las que el depredador caza. Así que, lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Esta es la importancia de los grupos y el por qué necesitamos estar todos juntos. Necesitamos estar en el redil. Nadie debería estar solo, en peligro. Así todos crecemos y aprendemos juntos. Al final, todos fuimos en algún punto como una oveja perdida hasta que nuestro gran pastor nos encontró. Nos sanó, nos abrazó y nos trajo al redil. Ahí nos amó sin temor. Él nos ayudó, nos amó con propósito y nos lideró con el ejemplo. Y realmente creo que esto es lo que Dios nos está llamando a todos a hacer también. Él te ha encomendado un redil y te está llamando a amar sin temor, a servirlos con propósito y liderarlos con el ejemplo. Así que, ¿puedo animarte hoy? Tienes que saber que eres amado por el gran pastor. Él te mira. Él sabe quién eres. Te perdona y quiere usarte. Te ha encomendado personas. Te ve como una obra maestra. Sabemos que tenemos un asombroso llamado para amar sin temor, servir a las personas con propósito y liderar con el ejemplo. Te animo y bendigo con esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.